Rubén Trepiquio, secretario de Salud de Florencio Varela, y realmente la segunda ola nos agarró tipo tsunami, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que estamos preocupados realmente por el crecimiento de casos que venimos teniendo en forma sostenida. Ustedes habrán visto ya con los informes diarios y cuando se hace el análisis semanal que de una semana a otra hemos aumentado aproximadamente un 40% en la anterior semana y esta semana última un 35% con respecto a la semana anterior. Esto quiere decir que estamos hoy con un promedio de 100 casos por día, 100 y pico de casos por día, ya llegamos a 890 casos registrados en la última semana. Y realmente cuando uno mira estas cifras, son las cifras que hemos tenido durante el mes de julio del año pasado. Cuando uno mira la curva, eso es lo que nos preocupa un poco, que estamos teniendo la misma cantidad de casos que cuando ya estábamos en pleno invierno, con temperaturas que hoy podemos andar de remerita y sin abrigos, y con la gente con el aire, o sea, el aire libre, con lugares que podemos estar todavía con las ventanas abiertas. Así que bueno, lo preocupante es eso, sobre todo, de que nos agarre el invierno, digamos, o entrando el invierno, con cifras muy altas de base. Entonces, eso es lo que más nos preocupa, más allá de que, bueno, también vemos que el crecimiento no es solamente en Florencio Varela, ¿no? Esto es una cuestión que hay que tener en cuenta, que se da en muchos municipios y se da en toda la provincia, y en muchos lugares del país va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Mirando los municipios vecinos pasa exactamente lo mismo, o sea, Berazategui, Quilmes, Avellaneda, eh, nos podemos ir al interior, Necochea. Lo, lo que preocupa además son las cepas nuevas, 4 nuevas cepas que ingresaron al país y que por lo que comentan ya tenemos transmisión comunitaria. Sí, con las cepas nuevas todavía están en estudio, es una incertidumbre el comportamiento, pero sí ya se está pensando que puede llegar a haber en algún momento circulación comunitaria con estas cepas o linajes, que se llaman linajes en realidad, que tienen que ver con la cepa de Brasil, bueno, la Manaus, la británica, la sudafricana y la californiana, sí, que son cepas que se conoce, por lo menos hasta ahora, se cree que tienen mayor transmisibilidad, mayor forma de contagio, y todavía no está estudiada la letalidad que puede llegar a tener, teniendo en cuenta que también habrá que que analizar que hoy también estamos en una situación totalmente diferente para poder analizar ese tipo de cosas, porque el año pasado, cuando teníamos el pleno pico de casos, la gente se encontraba en cuarentena y hoy la gente está circulando. Entonces, habrá que ver si realmente tienen esa forma de transmisibilidad tan grande o la transmisibilidad tiene que ver porque estamos circulando más las personas. Entonces, bueno, pero de todas maneras no quita que uno tenga que estar atento a estar respetando esos nuevos linajes y por sobre todas las cosas actuar rápidamente cuando alguien tiene un viajero. Ya sabemos que si viene alguien de algunos lugares que pueden estar circulando este tipo de cepas, realmente ante la sintomatología estudiarlos, y ahora también sabemos que se están estudiando a todos los viajeros que lleguen a partir del 27 o 28 de marzo, se están estudiando a todos en Ezeiza para que nos quedemos tranquilos que cada uno vuelve sin ese virus a su domicilio, más allá de que tiene que estar los 10 días en forma de aislamiento, digamos, luego del viaje. Así que bueno, va a ser todo otro desafío y nos lleva por delante un nuevo aprendizaje, pero sí sabemos que los cuidados son los mismos que teníamos el año pasado, así que eso no va a cambiar con el comportamiento de la cepa, sino con el comportamiento humano. Hablando del cuidado, uno de los estudios últimos dice que es más por transmisión de tipo aerosoles, como le dicen los médicos, que por contacto. Y bueno, sigamos manteniendo todo de forma con la mayor higiene posible, pero el distanciamiento y el barbijo, ¿no? Sí, lo que se supo rápidamente en los últimos estudios que se hicieron es que se contagia mucho más por la forma de aerosoles, y hay personas que contagian más que otros. O sea, no es que todos van a contagiar de la misma manera, sino que hay super contagiadores, digamos, que tienen formación de más aerosoles, pero sí la forma la forma respiratoria es mucho mayor el contagio que lo que puede producir el contacto de las manos y las mucosas.
que no quiere decir que no exista. Entonces, siempre tenemos que mantener la distancia, mantener el uso del barbijo frecuentemente, el lavado frecuente de manos y estar en ambientes aireados con doble circulación en lo posible y reuniones de pocos minutos. Rubén, vamos al tema de vacunas. Tengo entendido que Varela tiene un 11.4 más o menos de vacunación en este momento. Están ingresando, seguimos llamando a mayores de 70, ¿cuándo se va a ampliar? Mirá, sí, la vacunación está llegando todos los días. Hoy a la mañana también llegaron a cada puesto de vacunación 600 dosis de cada una de las vacunas. Es decir que estamos teniendo vacunas frecuentemente y con una gran llegada. Lo de los porcentajes de vacunación es relativo. Hay que mirarlos muy bien con respecto a la cantidad de personas que se han inscrito en el programa de vacunación, porque la vacunación es optativa. Sí. Entonces, cuando yo veo que salen a veces en algún diario o en algún reporte que se hace y se pone que la vacunación alcanza tanto por ciento de la población general, no estaría del todo bien, porque uno tiene que hacerlo con la población a la cual primero se tiene que vacunar, que es la población objetivo. Entonces, la población objetivo es de 18 para arriba, porque la vacuna se da a mayores de 18, y de ese grupo, hasta los 59 años, las personas que tienen factores de riesgo. Y después de los 60, a todos. El grupo de educación a todos, el grupo de seguridad a todos y el grupo de salud a todos. Es decir que ese porcentaje de vacunación es muy variable si lo miramos muy fino. En Florencio Varela tenemos aproximadamente una población objetivo, tomando todos los espacios y todos los grupos, una población objetivo que anda más o menos en los 110.000 personas, más o menos. Esas 110.000 personas, si nosotros tenemos en cuenta que solamente se anotaron hasta ahora, se anotaron 114.000, pero hay un grupo que se anotó en Florencio Varela que tiene que ver con personas que tienen de 18 a 59 años sin factores de riesgo. Esto quiere decir que esas personas van a ser postergadas para esa vacunación, porque lo que tenemos que lograr primero es vacunar a las personas que más riesgo tienen de tener formas graves. Obviamente el personal de salud, el personal de educación, el personal de seguridad, el personal de auxiliares, pero las personas mayores de 60 son las primeras que tienen que vacunarse porque son las personas que más riesgo tienen de tener una forma grave. Una de las cosas importantes a tener en cuenta, por eso el porcentaje ahí aumenta bastante más, porque ya tenemos dadas 34.000 dosis de vacunas en general aplicadas, de las cuales algunas se dieron en primeras dosis, se han dado alrededor de 30.000. Esto quiere decir que ya se pasó el número de casos que tenemos acumulados, ya se pasó con la cantidad de vacunados que tenemos en primera instancia. Lo importante de esto es que tenemos que recordarle a la gente que está vacunada que la vacuna no previene solamente las formas graves de la enfermedad. Es decir, que cualquier persona vacunada debe seguir cuidándose, debe usar las formas de cuidado, debe usar el barbijo, debe usar el tapabocas si lo usa, debe mantener la distancia, debe lavarse las manos, debe estar en lugares como cualquier persona que no haya sido vacunada, porque también puede enfermar y también puede contagiar. Entonces, lo más importante no es que uno se vacuna y dice, bueno, a partir de ahora me vacuné y ya puedo hacer la vida y volver a la normalidad que teníamos antes. No, eso todavía no está. Lo que sí queremos es que la gente se anote en la plataforma, y si ahí le pedimos la solidaridad a la población, es que si alguna persona no se pudo anotar, porque no sabe, porque no puede hacerlo, porque no tiene internet, porque no tiene los medios, es que otro sea solidario y lo acompañe en esa inscripción, porque cuanto más gente inscrita tengamos, más vacunas vamos a recibir y más vacunas se van a aplicar. Rubén, ¿cómo está el llamado hospital modular? ¿Está funcionando? Porque viste que en un primer momento no, en diciembre más o menos dijeron, lo desarmaron, lo desarticularon, ¿cómo está el hospital modular? Bueno, el hospital modular fue una de las estrategias más importantes para, ustedes recuerden que cuando empezamos la pandemia, y ahora pasa exactamente lo mismo, lo que se quiere evitar es que colapse el sistema. Entonces, para evitar que colapse el sistema, uno tiene que bajar la curva de casos y, por otro lado, mostrar una mayor cantidad de efectores o de servicios de salud que generen que ese sistema no colapse. Para eso se creó el hospital modular, por una decisión del intendente Watson con el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, y se generó que se diera respuesta a muchísimas personas que la verdad que no hubieran sido atendidas en otro lugar, porque la verdad que no teníamos el espacio. Entonces, claro,
vino a salvar, y yo creo que fue una de las cosas más importantes que desde el punto de vista sanitario, no digo la única, pero una de las cosas más importantes que más visibilidad tuvo y que menos riesgo, o sea, que menos cosas negativas nos produjo por haber estado. Entonces, es muy importante que haya estado el modular. Hoy la situación del modular es que está increciendo nuevamente, es decir, nunca se cerró el modular y nunca se pensó en cerrar el modular. Lo que es lógico que es un hospital que está puesto como un hospital de campaña que dura un tiempo y sin pandemia el modular no tenía mucho para hacer porque no tenía especialistas en ninguna de las patologías, entonces... Sí, no tiene quirófano, no tiene... Es un Sí, hospital para salvar la situación. De campaña para salvar la situación, y así fue. Ahora, si no hubiéramos tenido segunda ola o tercera ola cuando venga, lo que sea, el hospital modular tiene que refuncionalizarse. Claro. Entonces, en algún momento se va a tener que refuncionalizar, cuando pase la pandemia se va a refuncionalizar. Mientras tanto, el hospital ahora viene increciendo, viene aumentando las camas, viene aumentando la cantidad de servicios, así que yo creo que esto es, primero, utilizando todo el sistema. Es decir, no puede funcionar uno u otro. Es decir, tiene que funcionar el Hospital Mi Pueblo, tiene que funcionar el Hospital Modular, tiene que funcionar el Hospital de Cruces y tiene que funcionar el privado como corresponde y tiene que funcionar el SAME para llevar al paciente adecuado, al lugar adecuado, al momento adecuado. Entonces digo, estas cuestiones tienen que generarse como una muy buena articulación, para eso estamos teniendo reuniones semanalmente con los directores de los hospitales, del modular y de todos los sectores, porque es necesario que funcione todo en forma conjunta y articulada. Hoy el modular va a ir creciendo y en los próximos días vamos a tener más aumento seguramente de disponibilidad de camas. Claro. No estamos al 100% todavía, pero tenemos que ir abriendo los espacios para que con la refuncionalización que va a tener el Hospital Mi Pueblo, el Hospital del Cruce y el modular, dar sustento y dar sostén, en realidad, a cómo afrontar la pandemia en este momento. Recuerdo el año pasado la primera reunión creo que fue en Bomberos, cuando se explicó todo de la pandemia y hablábamos de la tuberculosis y hablábamos del dengue y de repente el COVID nos sacudió a todos. ¿Cómo puede ser que, y yo me enojo mucho, que la gente no tome conciencia y haya muchos individuos que sigan haciendo lo que realmente se les canta y no piensen en el común de la sociedad? Bueno, yo creo que esos son los menos en realidad. Uno por ahí se enoja con esas situaciones, todos nos enojamos, los que estamos en salud tenemos distintas funciones, pero hay gente que trabaja en salud que pone realmente no solamente las horas de trabajo, como en el caso nuestro, pero pone el cuerpo yendo a los lugares donde hay pacientes con COVID y están mucho más enojados. Pero bueno, la verdad es que me da la impresión que por ahí pensar que la sociedad no se ha cuidado y generalizarlo no me parece, porque hubiera sido mucho peor si hubiera sido así. Yo creo que la gente fue muy colaborativa, estuvo muy ordenada, siguió los lineamientos. Lo que pasa es que siempre en los desvíos es donde uno pone el ojo y uno dice, bueno, esto pasó y bueno, sí, siguen las fiestas clandestinas que realmente nos preocupa mucho, los lugares donde la gente se junta sin el cuidado. Pero también ocurre en los hogares. Entonces digo, esto es una cuestión de que debemos, cuando me preguntan qué es la conciencia social, bueno, la responsabilidad social y la conciencia social es pensar que uno puede generar acciones que van a perjudicar a otro, pero también puede generar acciones que van a mejorar la vida del otro. Entonces, es decir, nosotros la conciencia la tenemos que no solamente decir, sino parecer en todos los lugares, tenemos que estar constantemente preocupados por esto y ocupados de esto, y no tenemos que enojarnos con una persona que nos dice, por favor, ponete el barbijo. Al contrario, cuando yo me pongo el barbijo, estoy cuidando al otro. O sea, yo me pongo el barbijo, primero uno piensa que se lo pone para no enfermar, pero en realidad lo que estoy haciendo es un acto solidario, porque si yo me pongo el barbijo, si yo llego a estar enfermo, estoy tratando de no generar una expulsión de gérmenes al medio ambiente para molestar a otro y enfermar a otro. Entonces, es más para cuidar al otro que para cuidarme yo mismo. Esto es lo que me parece que ya con el uso del barbijo la gente está tomando un acto solidario con el otro y responsabilizándose para cuidar al otro. Yo lo que sí creo es que también tenemos que estar muy atentos con los controles que estamos haciendo. El municipio viene haciendo controles a través de la Secretaría de Gobierno, viene haciendo todos los fines de semana. Tenemos, la verdad que es preocupante porque tenemos fiestas clandestinas y eso puede generar que a veces
ese grupo de jóvenes que se reúne en una casa o en una fiesta clandestina o lo que sea, después vuelve a sus domicilios y enferma a sus adultos mayores. Y ahí es donde se encuentra el mayor problema que podemos llegar a tener con esta segunda ola, que aparentemente viene con un crecimiento mucho más notable, digamos, ¿no? Hoy ya lo decía los distintos ministros, pero ya están preocupados realmente que viene con un crecimiento un poco mayor a lo que esperábamos para esta época del año, ¿no? Sí, el año pasado cuando esto comenzó tuvimos una cuarentena dura y hoy hablaban de volver a fase 3 en un primer momento, después fase 2, entonces no, o sea, después vamos a decir, uy, otra vez estamos encerrados, pero si no hacemos las cosas bien, no va a haber otro camino. Sí, eso de las fases se van manejando con un criterio epidemiológico, pero también con un criterio de comportamiento social. Entonces, esto es real, cuando no hay un comportamiento social que acompañe, el criterio epidemiológico se dispara rápidamente y eso hace que quienes toman las decisiones a nivel nacional y provincial se vean de alguna manera casi obligados a generar un retroceso en las fases. Las fases de la pandemia, vos lo decías muy bien, fase 1 a 5, hoy estamos en un 4-5, pero bueno, eso no quita que en algún momento, si los números siguen exponencialmente, lo primero es no hay ningún tipo de libertades, ningún tipo de salidas a garantizar las libertades y la salud no está garantizada. Entonces digo, esto va a depender obviamente de cómo se comporte la pandemia en las próximas semanas. Bueno, Ruth, vamos a seguir viniéndote a ver, vamos a seguir laburando y vamos a seguir difundiendo todo lo que sea para que todos tomemos conciencia, entre todos nos cuidemos, esperemos las vacunas, una vez que estemos vacunados nos tenemos que seguir cuidando para cuidar al otro y tratando de pasar esto que pensamos que iba a ser más corto y sin embargo se está haciendo largo. Pero hay un afiche que te muestra una persona entubada y dice, si te molesta el barbijo, imagínate lo que te va a molestar esto. Sí, uno no quiere llegar a esa situación de ninguna manera, pero las situaciones existen y ocurren, y ocurren. Y la verdad que a veces cuando uno habla con compañeros de trabajo, bueno, tenemos casos de familias que hemos perdido compañeros de trabajo y tenemos contacto con algunas de las familias, y también tenemos compañeros de trabajo que han pasado por esa situación de estar en terapia, y la verdad que nos angustia muchísimo porque esto es una enfermedad nueva, una enfermedad que se está conociendo, todavía no sabemos cómo va a producir algún cambio futuro luego de haber padecido la enfermedad. Sabemos que deja algún tipo de secuelas, así que bueno, yo creo que no tenemos que llegar a esa situación pudiéndose evitar. Uno cuando la puede evitar, en realidad ahí es donde tenemos que meter todas las fichas de la prevención. Esto es una cuestión, los riesgos son cuestiones probabilísticas. Entonces, a veces cuando la probabilidad de existencia de algo malo puede ocurrir, bueno, uno tiene que valorarlo como sujeto para saber que no me gustaría estar en esas circunstancias. Entonces, para eso tenemos que seguir cuidándonos todos, para eso tenemos que seguir acompañándonos entre todos. Esto no es una cuestión sola del sector salud, no es una cuestión sola del Estado, es una cuestión de la sociedad en su conjunto. Si todos nos ponemos como objetivo cuidarnos entre nosotros como sociedad, es muy probable que en poco tiempo podamos salir rápidamente de esto. Ahora, si cada uno piensa que se salva solo, la verdad es que yo no le veo una salida muy promisoria cuando pensemos que nadie se va a salvar solo de una pandemia, que es algo que está instalado colectivamente, ¿no? Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a ustedes, a disposición, y gracias por difundir esto, y que tengamos la certeza de que ustedes también son un núcleo importante para poder cambiar las conductas humanas, así que contamos con ustedes. Por supuesto, gracias.